Bueno, gracias a Dios, aquí estamos de nuevo, juntos para poder meditar la palabra. Y bueno, gracias a Dios porque veo muchos hermanos, el frío no los detuvo, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por eso. Y también por los hermanos que están conectados, también son bienvenidos. Gracias por unirse con el cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a comenzar nuestro tema y vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo 12, verso 30. Nada más vamos a leer un verso. Dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así está diciendo el pasaje, Jesús está hablando aquí. Hemos estado meditando Mateo y creo que en el transcurso que venimos meditando hemos visto las expresiones de los fariseos, de los escribas y también de la multitud, ¿no?, que sigue a Jesús. Pero hemos visto que estos religiosos lo que buscaban era estorbar el propósito de Dios. Eso era lo que buscaba. Siempre se presentaban a Jesús diciendo: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en día de reposo? ¿Está bien hacer milagros en el día de reposo? ¿Está bien hacer el bien en días de reposo? Son preguntas que ellos le hacían a Jesús. Y al final, en el verso 14, nos va a decir cuál era la intención de los fariseos, ¿no? Dice que tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otras versiones dice para matarle. Entonces vemos la actitud de estos escribas, de estos líderes religiosos. Y también vimos la actitud de los personajes, ¿verdad? Estuvimos viendo que los personajes, al ver lo que Jesús hacía, los milagros que hacía, ellos glorificaban a Dios, se maravillaban de lo que Dios hacía, de lo que Jesús estaba haciendo. Y eso es el contexto, ¿no?, de lo que hoy vamos a estar viendo, capítulo 12, del 22 en adelante. Vamos a estar viendo estos pasajes, pero les quería decir el contexto, ¿no?, qué pensaban los fariseos. Vamos a orar para entrar a nuestro tema. Bendito Dios glorioso, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, poderoso Dios, porque tú eres bueno. Eres bueno, Señor, porque tu presencia es real en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí y estar juntos con mis hermanos en esa armonía para aprender más de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se haga en este momento. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, vamos a leer capítulo 12, Mateo capítulo 12, verso 22. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Vemos aquí la actitud de estas personas, ¿verdad? Se preguntan, ellos tenían la idea, tenían el conocimiento de que iba a venir el Mesías, un Salvador. Entonces ellos hacen la pregunta, pero en esta pregunta podemos detectar algo de esperanza, ¿no? Un poquito de esperanza. ¿Será este el Mesías? Vemos como que tienen un poco de esperanza de que sea él el Mesías. En los demás pasajes que hemos meditado dice que la multitud se maravillaba, glorificaban a Dios, pero aquí ya está entrando esa duda. ¿Será este? Esa actitud tuvieron estos personajes en este pasaje, pero sigamos leyendo y vemos también la reacción que tienen los fariseos. Dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mire la diferente reacción.
¿verdad? La gente está un poco como que creyendo, ¿no? Pero ¿cómo es la actitud de los fariseos? Al oír que ellos decían eso, dirigieron la atención de las personas hacia Belcebú. Este está haciendo milagro, o sea, con desprecio, está haciendo milagro en el nombre del príncipe de los demonios. Es lo que está diciendo. Están estorbando el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Traer salvación a través de Jesús. Y Jesús viene anunciando ese reino. Pero esta gente desvía el pensamiento de los personajes que estaban más o menos creyendo en lo que Jesús venía anunciando. Porque dice, ¿no?, que en el capítulo 7 lo estuvimos viendo, que dice que se maravillaban de cómo enseñaba Jesús, de la doctrina, de cómo lo enseñaba con autoridad, no como los escribas. O sea, ya tenían ese conocimiento de Jesús, cómo era Él, cómo estaba actuando, diferente a los fariseos, a los escribas. Pero ¿qué hacen ellos? Desvían el conocimiento que está teniendo el pueblo. Estos fariseos hacen esta mención, pero en el verso 25 dice: y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí podemos notar que Jesús está comenzando o está dando una enseñanza. Está dando una enseñanza muy práctica, ¿verdad? Muy sencilla, muy clara, muy entendible lo que está haciendo Jesús aquí. Le está diciendo: un reino, una casa o una familia o una ciudad no puede permanecer si está dividida. No puede permanecer, dice. Entonces le dice: si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, pues está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, no puede permanecer el reino de Satanás si yo estoy echando fuera a ese demonio que tiene poseído a ese varón. Sí, Jesús le está diciendo: no puede ser así. Vemos que es muy sencillo Jesús para enseñarles, ¿verdad? Pero ni aún así entienden. Lo vimos en el pasaje de hoy, ¿verdad? No entienden, piden señal. Bueno, eso lo veremos después si da tiempo. Bueno, luego va a seguir diciendo en el 27: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. En este tiempo ya había exorcismo. Los judíos, algunos hacían esto, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19. Y es un pasaje muy conocido. Cuando Pablo está en Éfeso y dice que un hombre llamado, no recuerdo cómo se llama y no me recuerdo si lo anoté, Esceva. Un hombre llamado Esceva, o un sacerdote, jefe de los sacerdotes, dice que tenía 7 hijos. Y estos 7 hijos se dedicaban a hacer esto, al exorcismo. Entonces, si se acuerdan de esta, que dice que decían estos: en el nombre de Jesús que predica Pablo, querían sacar al demonio, ¿no? Y el demonio les dice: a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que les pegan y los desnudan y se van, ¿no? Bueno, esa es la historia. Entonces, estos estaban acostumbrados a hacer exorcismos.
Entonces Jesús le está diciendo por quién echan esos demonios sus hijos. ¿Lo hacen a través de demonios? ¿A través de Satanás? Claro que no van a decir que sí, ¿verdad? Entonces Jesús responde esto. Pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Exactamente, Jesús se está presentando en el momento indicado. ¿Como quién? Como ese reino en medio de estas personas. Y es lo mismo si lo traemos a la actualidad, hermanos. Jesús está con nosotros, en medio de nosotros. Él es nuestro Rey. Él gobierna nuestra vida. Y ese es un privilegio, hermanos, que nosotros los cristianos podemos disfrutar. Jesús está con nosotros. Y luego va a decir, después que Jesús se presenta como ese rey en medio de este pueblo, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Aquí Jesús está manifestando su poder, porque ¿qué era lo que Jesús había escuchado de los fariseos? Que en el nombre de Belcebú, de los príncipes de los demonios, había echado fuera al demonio que poseía a aquel joven. En ese nombre. Entonces Jesús le está diciendo, no fue en el nombre de él. Él es un hombre fuerte, pero yo soy más fuerte. ¿Sí? Está manifestando su poder, su habilidad. ¿Qué está haciendo? Atando al demonio. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No soy de Satanás. Yo tengo más poder que Satanás. Vemos cómo Jesús se va revelando cómo es Él. Que Él tiene poder sobre Satanás, que también ese enemigo es un enemigo ya vencido, es un enemigo que ya venció porque Jesús, que ya lo hemos vencido porque Jesús ya venció. Y vemos también que Jesús, como el fuerte, como el poderoso, viene a formar su reino en este mundo que estaba bajo el gobierno. Y eso, hermanos, ¿por qué? Porque dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Está diciendo que Satanás es fuerte. Y saquear sus bienes. Está diciendo que el endemoniado entonces era ¿de quién? ¿Le pertenecía a quién? A Satanás. Si primero no le ata, entonces se revela a él. ¿Qué hizo Jesús? Lo ató. Entonces pudo liberar a ese endemoniado. Hoy, si lo traemos a la actualidad, nosotros vivíamos en ese mundo, hermanos. Si quieres, vamos a Primera de Juan. Capítulo 5, 19. Miren lo que dice Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí estábamos nosotros, bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Luego, hermanos, si vamos a Colosenses, capítulo 2. Capítulo 2. Verso 14, miren lo que dice Pablo aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso le decía, este hecho de que Jesús nos haya sacado de ese mundo donde estábamos bajo la potestad de Satanás, Jesús, ¿qué hizo? Dice que lo anuló. Bueno, Pablo lo está poniendo como una metáfora, ¿no? De un acta de decretos, que esa acta estaba en contra nuestra. No teníamos salvación. Pero ¿qué dice? Jesús en la cruz vino y ¿qué hizo? Lo despojó a Satanás. ¿Sí? Lo despojó y lo exhibió. ¿Cómo? Trayendo a su pueblo ahora a la salvación. Esta es la obra que Jesús está diciendo aquí. Él es el reino que se ha acercado, el reino que está en medio del pueblo. Y nosotros, dice Efesios, estamos en esos lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, ese es el reino, hermanos. Y dice entonces que Él es el fuerte, Él es el poderoso y Él es el que vino a atar al hombre fuerte y liberar a los que estaban cautivos, a los que estaban bajo esa potestad de Satanás. De ahí Jesús nos sacó. De ahí Dios ha tenido misericordia y nos ha sacado. Si hay alguno que está escuchando este mensaje, aún hay tiempo si aún no perteneces a este reino. Jesús quiere cambiarte de reino. Ya no quiere que estés bajo la potestad de Satanás. Luego dice en el 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los fariseos creían tener la verdad. Ellos con sus ritos, con todo lo que hacían, con su religiosidad, pensaban tener la verdad. Y sí lo tenían, hermanos, porque era la ley, pero no lo vivían. Entonces aquí Jesús está diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? Aquella gente que ya tenían la espinita, ¿será este el hijo de David? ¿Será este aquel prometido que nos trae esperanza? Ellos dijeron, no, este por los demonios es que saca demonios, estorbando el plan de Dios. ¿Qué están haciendo? No están con Dios, con Jesús. ¿Qué están haciendo? Desparramando, destruyendo ese propósito de Dios a través de Jesús. Dice en el verso, luego vamos a volver a ver ese verso, pero vamos en el 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. A veces en estos pasajes, como que cuando lo leíamos, no sé ustedes, pero cuando lo leíamos como que daba un poco de temor, ¿no? Como que decíamos, ¿no será que estoy blasfemando? ¿No será que blasfemé y yo sigo en la iglesia pero que no fui perdonada? Y empezaba a haber dudas, ¿no? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Pero si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a ver lo que dice Pablo respecto a la gracia de Dios en él y cómo era Pablo y Dios le permitió el perdón. Mire cómo dice: habiendo yo sido antes, es 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué dice Pablo? Lo hizo por ignorancia. Él blasfemó.
pero dice, lo hizo por ignorancia. Pero ahora, hermanos, teniendo la palabra, ya no somos ignorantes. Ya conocemos la palabra. Ya sabemos cómo conducirnos, porque la palabra nos guía. Pero Pablo, aquí vemos cómo el Espíritu Santo dice que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no es perdonado. ¿Qué significa esto, hermanos? Estamos viendo qué están haciendo los fariseos. ¿Qué están haciendo? Están negando que Jesús está haciendo ese milagro de liberar a un endemoniado con el poder del Espíritu Santo. Y se lo están atribuyendo al príncipe de los demonios. Están negando esa gracia, ese poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace, hermano? ¿Por qué dice que no puede haber perdón si uno blasfema contra el Espíritu Santo? Mire, vamos a Juan 14. 16. Juan 16, verso 8. Mire lo que dice, hermanos, hablando del Espíritu Santo. Jesús está hablando aquí. Y dice, y cuando Él venga, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Una cosa que dice aquí, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence de pecado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Si tú niegas al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no estaría obrando en tu vida diciendo qué está mal y qué está bien, ¿verdad? Entonces no habría perdón, porque el Espíritu Santo no está obrando ahí. Para que nosotros entendamos que estamos haciendo las cosas mal, no es por nosotros mismos, es el Espíritu Santo que se está revelando, ¿sí? Y se revela a aquellos que están en pecado, a nosotros también, qué cosas estamos haciendo mal, Él nos dirige. Mire cómo sigue diciendo. Dice en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice aquí, está diciendo que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Así dice, ¿verdad? ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad, pero también ¿qué hace? Convence de pecado. Y también ¿qué hace? Nos va a hablar las cosas que habrán de venir. ¿Qué son esas cosas que habrán de venir? ¿Qué se nos ha prometido? La vida eterna. Entonces nos va dirigiendo para seguir en ese camino y llegar a esa vida eterna. Y dice que entonces el Espíritu Santo glorificará al Hijo, porque tomará de lo del Hijo, lo de Jesús, y lo hará saber. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo entonces? Las cosas del reino, lo mismo que Jesús está enseñando. Es lo mismo que nos va a enseñar el Espíritu Santo. Él nos lo va a hacer saber. Esa verdad, nos va a guiar en esa verdad. En Juan dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad. Yo soy la puerta. ¿Quién es? Jesús. Entonces las cosas de Jesús es lo que el Espíritu Santo nos viene a enseñar. Pero Jesús, ¿qué dice? Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces nos está dando a entender
que estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nos están dando un mensaje diferente. Están en la misma sintonía. Están en el mismo canal, llevándonos ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Mire qué hermoso, volvamos a Mateo. Mire qué hermoso trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Nos convence de pecado, nos guía en el camino de verdad y nos enseña lo que Jesús quiere revelar. Esto, hermano, lo podemos relacionar con los versos anteriores que meditamos. Meditamos el capítulo 11, verso 25. Dice así, capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo. Jesús quiere revelar, y lo revela a través del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos revela esa verdad. Si nosotros negamos al Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces no seremos perdonados. Porque la obra del Espíritu Santo es revelar la voluntad del Padre. Ese es el gran problema para los fariseos. Y por eso Jesús se lo está recalcando. Y por eso vemos a Jesús aquí que se detuvo. Porque vemos que otras veces, en el capítulo 9, también igual, por un endemoniado que era ciego y le da sanidad, y de la misma manera responden los fariseos. Y dicen, por Belcebú hace eso de milagro, lo sacó por Belcebú. Pero parece que ahí no le da importancia, pero en este capítulo 12, él se detiene y explica. Qué fatal es no hacer caso al Espíritu Santo. O minimizar al Espíritu Santo, porque es lo que están haciendo, atribuyendo el poder de liberación a un demonio. Entonces Jesús está aclarando esto para los fariseos, pero también para hoy en día, para nosotros, hermanos. También el Espíritu Santo nos está guiando. Luego va a decir: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí notamos lo que Jesús está diciendo aquí? Ya les está hablando fuerte, ¿verdad? Parece que va en proceso. Ya les está diciendo generación de víboras. ¿Quién le dijo así? Juan, ¿verdad? Juan el Bautista les dijo esto: generación de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento, les dijo. Y aquí está diciendo lo mismo Jesús. Ese árbol bueno tiene que dar buenos frutos, y cuando dé buenos frutos es porque vas a estar con Él, no contra Él, no desparramando. Hermanos, muchas veces, cuánto cuidado debemos de tener, porque a veces nos fijamos en pequeñeces de los hermanos. Y estamos señale y señale a nuestros hermanos. No sabemos si esa es su lucha. ¿Por qué no usted dobla rodilla y le pide a Dios que le ayude a salir de esa área de su vida? No, pero nosotros estamos como cuchillito de palo, ¿no? Aquí es lo que hacían los fariseos, estorbando el propósito de Dios. Preguntémonos, ¿no estaremos haciendo lo mismo?
Después va a hablar el hombre bueno, en el 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hermano, esto, cuando lo estaba meditando, me vino a la mente cuando meditamos Filipenses. Y si quiere vamos para allá, a Filipenses. Capítulo 3, verso 5. Mire cómo es Pablo. Mire el contraste que se está haciendo aquí con la vida de los fariseos, con la expresión de los fariseos, con la actitud de los fariseos. Los fariseos eran personas reconocidas, que estudiaban la ley, que enseñaban. Y las personas que decían, ¿será este el Cristo? Que había duda, que apenas ahí iban. Estos les dicen, no. ¿A quién creen que le iban a hacer caso? A ellos. ¿Por qué? Porque eran personas de autoridad. Porque ellos sabían la ley, conocían la ley, enseñaban la ley. Pues Pablo, hermanos, era fariseo también. Miren lo que dice en el 3:5. Circuncidado al 8º día, este era Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto que Pablo era, hermanos, es algo que el hombre desea, ¿sí? Reconocimiento, conocimiento, sabe mucho y lo reconocemos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo en el 7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, ¿ya ve? Para Pablo eran ganancias, era algo orgulloso, ¿sí? Esas cosas eran ganancia. Ahora, ¿qué dice Pablo? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ya no me importa esas cosas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo dice? Lo tengo como pérdida. Yo lo he desechado, lo he perdido todo, lo tengo como basura. Todo ese ego, todo eso ya no me estorba. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Pero volvamos a Mateo 12. Si lo relacionamos con lo que Jesús está diciendo aquí en el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué está sacando Pablo aquí? Esas buenas cosas. ¿Eso qué nos está revelando? Que él está ¿con quién? Con Jesús, a favor de Jesús. No está en contra de Jesús. Por amor a él dice que lo ha desechado todo, lo ha dejado como basura, lo tiene como basura. Pero ahora dice, estos hombres que pensamos que Jesús se detuvo y les está explicando y les está diciendo, sean como ese árbol que da buen fruto, sean de un corazón, que de ese corazón salgan buenas cosas. Sean así. Pero ¿qué vemos en el capítulo, el que hoy nos tocó meditar? Verso 38. Capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señales. ¿Habían entendido? No, no habían entendido.
Estos hermanos se quedaron en rituales, se quedaron en sus ritos, en su propia justicia. Ahí se quedaron, en su propia justicia. Ahora, preguntémonos nosotros, hermanos, vimos a estos hombres. ¿Dónde estamos nosotros? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Jesús? ¿O estamos todavía valorando las cosas de este mundo? ¿Realmente estamos con Jesús? Estar con Él implica dar frutos. Y dijo Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto que venga de esa comunión que haya tenido con Dios. Aún el hablar nos identifica, dice, ¿no? Que nuestro hablar, decía, va a ser para bendición o para destrucción. Pregúntese, ¿no estará enfocando su fe en el conocimiento que ya trae? ¿No estará siendo dogmático? Yo así digo, yo así pienso, yo así quiero. ¿Y qué? A veces porque tiene mucho conocimiento o tiene muchas cosas de las que no quieren renunciar. Y es por eso que siguen desparramando, dicen, ¿no? No están con Jesús, sino desparramando. Usted pregúntese si no se está dejando enseñar por Dios a través de la palabra. Por eso el insistimiento, hermanos, de estar meditando la palabra. Porque si es real, el Espíritu Santo nos guía, dice, ¿verdad? Y nos guía con la verdad, hacia la verdad. Pero si no vamos a la palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos está diciendo? Y ya vimos en el pasaje de hoy que hay un juicio para ellos, ¿verdad? Porque dice Jesús que habrá un día de juicio porque llegó uno más que Jonás, uno más que Salomón, pero no le recibieron, lo rechazaron. Y el pasaje de hoy termina diciendo: mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué lado está, hermano? Pregúntese usted. Medite usted. ¿De qué lado estoy? Y lo dejo con esta reflexión. Oramos. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, te damos gracias por este momento que hemos tenido de comunión contigo a través de tu palabra. Señor, gracias porque eres tú el que nos diriges. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas dirigiendo, enseñándonos las cosas del Padre. Es un privilegio que hayas abierto nuestro entendimiento. Es un privilegio que hayas quitado la ceguera y que ahora podamos entender tu palabra, Señor. En realidad te damos gracias, Padre, pero también oramos por aquellas personas que quizás escucharán este mensaje, que también ellos, Señor, puedan hacerse parte de este reino. Tenemos el privilegio de tener tu palabra y que nos va guiando. Y si en alguna cosa aún hace falta por poner a cuenta, te pido que tú nos ayudes y nos des ese espíritu para poder tener entendimiento y llevar a cabo tu propósito. Ayúdanos a no ser como estos fariseos, que seamos una guía también para los demás y no un estorbo. Señor, que veamos por los más pequeños, por aquellos que comienzan apenas en el Evangelio. Por aquellos, Señor, que quizás ya tienen tiempo, pero aún no maduran. Te ruego que nos ayudes para que seamos, Señor, un vaso útil en tus manos. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bendiciones, hermanos.